La Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó este lunes la prohibición del consumo lúdico de la marihuana después de que el Congreso de la Unión no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo. La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por 8 de los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia en lo general y por 9 en las especificaciones. El doctor Jeremías Zúñiga se encuentra con nosotros para hablarnos sobre qué significa esta aprobación de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia para el uso lúdico de la marihuana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Carolina. Un saludo al auditorio. Efectivamente, se aprobó por parte de la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley de Salud. Recordemos que esta aprobación para usos medicinales y para uso lúdico lo había hecho el Senado. Sin embargo, en 2019 la Cámara de los Diputados quitó la parte del uso lúdico. ¿Qué es el uso lúdico, Carolina? Es el uso recreativo para diversión, es el simple gusto que va a tener una persona de consumir marihuana. Con esto que se autoriza el día de hoy por parte de la Suprema Corte que estos 5 artículos de la Ley de Salud tendrán que ser anulados. Tendrá ahora que venir una regulación porque hasta este momento está aprobado que las personas pueden consumir hasta 28 gramos y transportar 28 gramos. Si rebasan los 28 gramos de marihuana tendrá una sanción que oscila entre los 5 y 10,500 pesos. Si son más de 200 gramos pueden hacerse acreedores entre 3 y 6 años de cárcel. Pero lo que hoy no está regulado, Carolina, el auditorio, es cómo se va a poder transportar, porque se tendrán que expedir licencias específicas, cómo se va a poder distribuir, quién la va a crear. Incluso en la Ley de Salud se autorizó la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis. Sin embargo, en el presupuesto de egresos no hay dinero para este instituto, por lo tanto hay todavía algunos vacíos. Las personas que deseen consumir podrán tener 6 plantas máximo en su casa. Si viven 2 consumidores, máximo 8 plantas. No obstante, todavía vendrá la parte de la regulación, la tramitación de las licencias. El argumento de la Suprema Corte de Justicia es para que se autorice esto para el desarrollo individual de cada persona, es decir, la responsabilidad del consumo de este tipo de sustancias será individual, así como el consumo del cigarro y del alcohol, que son drogas al final reconocidas. Cada uno tendrá que delimitar su consumo. No obstante, ahora vendrá una parte muy importante, la parte de la familia. Las familias tendrán que educar sobre las consecuencias, las autoridades de salud tendrán que dar información acerca de esto. Y algo que está pendiente desde el gobierno de Felipe Calderón: ¿dónde están los centros en contra de las adicciones? Hoy los centros en contra de las adicciones son exclusivamente privados y cuestan mucho dinero. El gobierno tiene que crear centros para atender a las adicciones. De lo contrario, lo que se va a provocar es como los problemas que tenemos por el consumo excesivo de alcohol o los problemas que tenemos por el consumo excesivo de tabaco, que son enfermedades paralelas. De ahí la importancia que, así como se creará este Instituto Mexicano de la Cannabis para que se tengan controles de calidad, pues lo que seguimos exigiendo los ciudadanos es que haya centros de atención para el consumo de drogas que sean gratuitos y al alcance de todos los ciudadanos, porque ese es un tema pendiente desde el gobierno de Vicente Fox. Felipe Calderón lo impulsó y lo aprobó en una ley. Sin embargo, al día de hoy no existen esos centros y no se le dio seguimiento con el presidente Peña Nieto, y este gobierno tampoco lo ha hecho, Carolina. Gracias, doctor. Le agradezco también al licenciado Alberto Baca, que nos acompañe esta tarde en las noticias de la tarde para darnos su punto de vista. Decía el doctor Jeremías Zúñiga que, bueno, según el punto de la Suprema Corte de Justicia que defendió, es para el desarrollo del individuo. ¿Está listo la familia? ¿Está lista la sociedad para una resolución de este tipo? ¿Cuál es su percepción, licenciado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estoy de acuerdo con todo lo que ha puesto el doctor Zúñiga y sobre todo en el aspecto de todo lo que hace falta para que funcione esta nueva disposición jurídica que sale de la Suprema Corte de Justicia, que es una declaratoria de inconstitucionalidad, que no es otra cosa más que un mecanismo para tratar de derogar leyes secundarias. Sin embargo, aquí hay que hacer otro tipo de observaciones en cuanto a las carencias. Efectivamente,
El problema de las adicciones que causan algunos estupefacientes es un problema de educación y es un problema en el que todas las familias y toda la sociedad tenemos mucho que hacer. En el sentido de que ha sido liberada, puede ser que tenga algunos beneficios, digamos que para que limpie algunas corrupciones policiales, se disminuya la cantidad de la población en algunos reclusorios, pero esas son soluciones materiales. Hay otras verdades más profundas, Carolina, que debemos de atender, y voy a dar un dato de entrada para la reflexión y el conocimiento del auditorio. El Instituto Nacional de Abuso de las Drogas de Estados Unidos tiene una estadística hasta el año 2020, donde estima que el 44% de los accidentes automovilísticos, donde mueren jóvenes, donde mueren personas, la mayor parte de esos accidentes son jóvenes, y la mayor parte de ellos es porque estos jóvenes venían manejando bajo la influencia de algún estupefaciente, donde más de la mitad de sus accidentes son por la cannabis. Esa es una realidad social que está ahí. Estoy poniendo como parámetro lo que sucede en Estados Unidos. Quiere decir que mi percepción, Carolina, esta disposición legal donde efectivamente lo que hace es liberar el ridículo concepto de libre desarrollo de la personalidad, y lo digo ridículo, lo voy a decir por qué. Porque no está conceptualizando la doctrina qué entienden por desarrollo de esa personalidad. Para mi percepción es el libertinaje. Ahora, ¿qué voy con esto? No quiero asumir una posición moralista cuadrada, quiero llevar a la gente a la realidad. Si el estupefaciente genera esa situación en los jóvenes, y en los jóvenes se les va a generar una adicción, cuando los jóvenes ven que una ley o que una autoridad libera un tema, el joven que es joven, y todos fuimos jóvenes, que todavía no entendemos muchas cosas, pensamos y creemos que es algo bueno porque la autoridad lo liberó, es decir, nos dejan el camino abierto, y no, es aquí donde hay que reflexionar. ¿Qué es lo que va a pasar con los jóvenes y de qué manera los vamos a ayudar para que no caigan en esta adicción? De hecho, hay un artículo 245, parece que estaban hoy en las consignas los jóvenes también hablando de que se retirara el hecho de que por qué es que se le retire el de sustancia perjudicial a la marihuana en el tema de las adicciones también. Yo creo que el tema de que si es perjudicial o no es perjudicial es un tema que se tiene que ver a la luz de la ciencia. Y no he visto en ninguno de los criterios judiciales que estén sustentados sus tesis en criterios científicos. Esto solamente lo pueden determinar los neurólogos y los que sepan de biología y de química, hasta dónde puede perjudicar determinado estupefaciente a una persona. ¿Sí? Esto es muy importante que lo analicemos, porque tarde o temprano le va a causar un perjuicio a la sociedad en accidentes, en adicciones. Es decir, a ver, por favor, seamos sensatos. Cuando una persona cae sujeta a una adicción, lo que está pasando es que va a perder su libertad. Es una libertad intrínseca, no va a estar enjaulado. Pero el hecho de que si yo estoy adicto a un vicio, yo soy fumador y lo confieso en público y no me da pena. Si yo soy adicto al cigarro, me está mermando mi libertad, ¿sí? Pero aquellos que toman mucho licor o aquellos que consumen mucha marihuana están perdiendo su libertad. Solamente tenemos que hacer más trabajo en educación, porque hay un problema, Carolina. Los señores diputados y los señores senadores le rinden cuentas al pueblo. Los ministros de la Corte no se las rinden. Yo creo que ya llegamos a la época en que la Suprema Corte de Justicia se tiene que elegir por la vía de la elección popular, como sucede en Norteamérica. Bien, licenciado, le agradezco mucho su opinión, doctor. Muchas gracias por su opinión. A los dos, gracias por participar en las noticias de la tarde. Y bueno, este tema tendrá mucha tela de dónde cortar.